Estamos de regreso en Ampliación de Noticias y vamos con nuestro siguiente invitado, hablando de la coincidencia con la crisis de Venezuela y el nuevo mandato ilegítimo de Nicolás Maduro declarado por los países y la comunidad internacional. Tenemos el éxodo venezolano y el autor de este libro, Joe Queclin, investigador, se encuentra, José Queclin, se encuentra en estudios. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ese es un drama humanitario de una magnitud terrible, ¿no? Millones de venezolanos saliendo a pie a veces de su país, y no porque quieran probar fortuna, sino porque se están muriendo de hambre, ¿no? Sí, efectivamente, se calcula que más o menos el 10%, son cifras modestas, ha salido de Venezuela en los últimos 5 años, ¿no? 10% de su población. 10%. Estamos hablando más o menos de 3,5 millones de venezolanos que no han migrado, propiamente hablando, sino prácticamente han sido desplazados por unas condiciones económicas, institucionales, falta de medicinas, en fin. Hay una serie de razones para las cuales los ciudadanos venezolanos manifiestan que prácticamente huyen de su país, ¿no? ¿Y por qué esta distinción en el libro entre el exilio y la emigración? Efectivamente, muchos venezolanos migran, salen de su país, van emigrando, pero hay otro grupo que busca otras calidades, como el refugio, ¿no? Como el exilio. Hay un gran debate, hay un gran problema. En el Perú mismo tenemos muchos que solicitan refugio y muchos que llegan y solicitan PTP, ¿no? Permiso temporal de permanencia que les da derecho también a educación y salud, ¿no? Sí, por un año, ¿no? Por un año, es un permiso temporal, como que debe ser renovado, ¿no? ¿Qué problema presenta esa figura? Es una figura efectivamente que protege al ciudadano venezolano de manera que evite caer en una situación de irregularidad migratoria. Entonces les permite durante un año tener efectivamente estas facilidades para el empleo. Pero de todos modos no es una calidad migratoria permanente como un carnet de extranjería, ¿no? Entonces, en ese sentido, el PTP resuelve temporalmente, por un plazo muy corto, su situación, pero no la resuelve permanentemente y de una vez. Efectivamente le da ciertos derechos, pero no todos los derechos. ¿Y ve algún problema que podría surgir con esta figura de acá adelante? Yo creo que el PTP ya no se va a otorgar más, ¿no es cierto? Ya acabó el 31 de diciembre, fue el último día, sí, claro, ¿no? Entonces, esa figura ya está. Desde el 31 de octubre adelante han ingresado 70.000 venezolanos que no se van a poder acoger al PTP, ¿no? ¿Qué figura podrían ellos, a qué figura podrían apelar, a recurrir? Lo que se dice es que, bueno, ellos pueden ingresar al país por 183 días y luego conseguir un trabajo y con ese contrato de trabajo solicitar una visa de trabajo con la cual les permitiría tener una permanencia mucho más regular en el Perú y a futuro tramitar alguna calidad migratoria o alguna situación de extranjería legalmente hablando que les permita permanecer en el Perú, ¿no? Sí, vamos a seguir revisando este tema, su publicación, su libro, su investigación, luego de la pausa. Bueno, estamos de regreso en Ampliación de Noticias con este interesante libro, El éxodo venezolano entre el exilio y la emigración, editado por José Queclin. José Queclin. ¿Tienes un amigo que se llama José? Sí, la verdad que sí. Por eso debe ser familiar de usted. No creo que haya muchos Queclins en el Perú, pero en tal caso, hablábamos de los retos migratorios para el Perú. No, porque uno puede abrir las puertas en solidaridad a ciudadanos latinoamericanos que están en una situación extrema, pero también hay que tomar medidas. O sea, no solamente podemos abrir las puertas, hay que prepararnos también para cuidarlos a ellos, ¿no? ¿Qué tipo de retos estamos enfrentando en estos momentos? Efectivamente, creo que ya estamos en una segunda fase de entendimiento de la migración venezolana. Creo que la primera fase se ha constituido por saber por qué razones vienen, qué razones los expulsan, por qué eligen un país como el Perú para asentarse. Estamos hablando de 650.000 venezolanos que están en el Perú.
Y ya creo que deberíamos migrar a una segunda fase en el sentido de qué hacer con estas personas que ya están en nuestro territorio, ¿no? Recordemos que alrededor del 14% de los venezolanos son niños, son jóvenes. Entonces, estos niños necesitan estudiar. Entonces yo creo que una primera situación, un primer reto es el acceso de estos niños y jóvenes en la educación peruana, ¿no? Porque además es uno de los primeros eslabones de la integración. Lo que tenemos, los reportes que tenemos es que estos niños, niñas, jóvenes, varones, mujeres, reciben mucho acoso en los colegios, mucha estigmatización, reciben mucho desprecio, mucho racismo, ¿no? Entonces, es necesario que el Ministerio de Educación y los colegios públicos, porque es ahí donde van ellos, no pueden ir a un colegio privado, comiencen a trabajar un sistema de integración en el aula, entre padres, profesores y los alumnos, ¿no? Se ha dado una situación extraordinaria. Para la misma Venezuela, sabemos la crisis que viven. Antes, más bien, Venezuela, en la década de los 60, 70, recibía migración latinoamericana. Y europea, ¿no? Europea también. Muchos peruanos se iban a Venezuela buscando pues, un horizonte mejor, porque aquí las cosas estaban complicadas en esa década, ¿no? Pero ahora es todo lo inverso. Y hay, además de ese estudio, hay también algunas sugerencias de mirar la experiencia y la práctica de otros países en el tema migratorio. Es decir, orientar a esa población migrante, que es numerosa, 650.000, orientarlos, políticas públicas del Estado peruano, a determinados espacios donde podría insertarse, ¿no? Exactamente. Que se distribuya de manera ordenada la migración. No podemos, o sea, tener todavía ese volumen migratorio dejando que se ubiquen donde buenamente puedan, ¿no? Dirigirlo a determinadas ciudades y para también poder proyectar el tema de los servicios educativos. Ahí entraría el segundo reto, ¿no? Y quizás sea efectivamente el primero. Tenemos que hacer un gran esfuerzo político y hasta social de ver de qué manera se reconocen grados y títulos de los profesionales venezolanos que están en el Perú. Porque el trabajo, el empleo, también es una de las primeras medidas de integración. No podemos tener esa cantidad de migrantes en las calles vendiendo o desempeñándose en actividades por debajo de sus cualificaciones profesionales. Entonces, si las cifras hablan más o menos de unos 15.000 contratos formalmente hablando. Ya, ¿no? Es bajísimo para 650.000. Y está hablando de que, grosso modo, 15.000 contratos en la actividad formal. 15.000 de los 650.000. Sí, porque efectivamente todavía hay un grueso de personas que vienen de Venezuela sin sus grados, sin sus títulos. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo recogiendo experiencias migratorias de otro país como Argentina, por ejemplo. ¿Cómo podríamos hacer? Un ejemplo, porque a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho cuando nuestro compañero Mariano Cabrera fue a la frontera para registrar este último día de ingreso sin la cédula, y la gente estaba desesperada porque lo que decían era que no se las daban, ¿no? Su cédula de identidad en Venezuela no se las revalidaban, si la perdían no les daban duplicado, porque tenían miedo precisamente de que migren. Entonces no tenían identificación, no podían ni siquiera identificarse como venezolanos. La crisis no solamente es política, en el sentido de que hay un gobierno ilegítimo, que se salta todos los procedimientos democráticos, ¿no? O sea, la crisis también es burocrática, administrativa, en el sentido que el Estado venezolano cada día pierde empleados públicos, de modo que no hay forma de tramitar en la administración pública venezolana un documento, un pasaporte, un certificado de estudio, un visado, un apostillado. Y la crisis es no solamente de política, sino económica y de medicamentos, que la gente sale con lo que tiene y además tiene que salir sin haberlo planificado, porque si el pasaporte se vence en un par de semanas, usted tiene que salir, porque sacar un pasaporte, la cita dura un año y hay que pagar hasta $3.500 por sacar un pasaporte. Wow. Entonces, si la gente sale sin pasaporte, no podemos pensar que vaya a salir con sus documentos en regla. Claro. Por tanto, lo que hay que hacer es ser creativos para reconocer grados y títulos, que es un primer eslabón de la integración, ver de qué manera se integra este 14% de niños y jóvenes venezolanos en la educación pública, de manera que no sufran acoso, bullying, desprecio. Y, por ejemplo, para que un niño, porque el calendario escolar venezolano
no coincide con el calendario escolar peruano. Entonces, a un niño venezolano, un joven venezolano, para integrarse en la escuela pública, no se le puede tomar el examen ordinario con preguntas sobre historia del Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro, este niño va a obvio. quedar en un grado inferior al que dice estar. Luego, hay un gran problema también, que es el alojamiento, ¿no? Los alojamientos están hacinados, no tienen condiciones de salubridad, hay acoso en estos albergues. Entonces hay una serie de retos que el Perú debe comenzar a trabajar para integrar esta población venezolana. Un dato que aparece en su publicación, ojo, según la ONG Unión Venezolana en el Perú, el 60% de los migrantes venezolanos que llegan al Perú son profesionales universitarios. 60%. Y es una cifra modesta porque se habla de cada 10, 7 son profesionales, ¿no? Hay que hacer un gran esfuerzo por recuperar. Se habla, por ejemplo, en Chile, hasta octubre del año pasado, habían como 820 ciudadanos venezolanos con el grado de doctor, que terminan haciendo taxi, terminan haciendo servicios de poco ingreso. Sí, claro. Entonces, están subempleados. Entonces, lo que usted decía, ¿no? Si queremos distribuir de alguna manera esta migración, que vayan a regiones donde efectivamente uno necesita profesionales, otra vez vamos a mandar profesionales ahí sin grado, sin títulos, sin sus documentos. ¿Me entiende? Entonces, lo que tenemos que hacer es reconocer para que de alguna manera el mercado, la demanda, pueda ir ubicando a estos profesionales en estos lugares, ¿no? Un reconocimiento excepcional, porque se trata de una situación excepcional. Exactamente, ¿Qué ¿no? ejemplos hay de esto? A mí me da mucha curiosidad saber si esto se ha implementado en otro lado. Mire, el Perú no tiene una larga tradición migratoria. Por tanto, nuestra legislación, por tanto, nuestras autoridades y la creatividad también son limitadas, ¿no? Países como Argentina o Chile o quizás México, que han sido países de larga tradición de recibir migrantes, tienen una legislación más avanzada. En Argentina, nada más pisar solo Argentina no le da derecho a la salud, ¿no? Y casi es un mero trámite administrativo el reconocimiento de grados y títulos. Evidentemente hay que tener cuidado con las profesiones un poco más difíciles, como la medicina, la ingeniería, sí hay que tener algún control. No, y además acá es muy caro reconocer tu título. Claro. Cuando estaba la Asamblea Nacional de Rectores, cobraban 1.500 soles por validar un título extranjero, y ahora la SUNEDU, que cobra más baratito, cobra 600 soles. Que es una fortuna para un profesional que viene en las condiciones que viene. Que viene casi caminando porque no puede ni pagarse el pasaje en el último tramo para llegar a la frontera. Bueno, lo que de los testimonios que tenemos para algunos funcionarios públicos es que me dicen, bueno, si al peruano le cobro esa cantidad cuando trae un título del exterior, lo mismo le tengo que cobrar a un venezolano cuando trae un título del exterior. Pero claro, estamos hablando de no exonerar, sencillamente quizás mejorar los procedimientos, o bueno, también como algunos profesionales venezolanos dicen, que les revaliden el título y luego cuando tengan un trabajo estable o medianamente puedan pagar eso. Exactamente, recurrir, lo has dicho tú, José, o sea, recurrir a la imaginación, a la inteligencia, para dar una salida excepcional a una situación que lo requiere, es una situación de urgencia excepcional. Porque no podemos tener esa cantidad de personas, esa calidad de profesionales en las calles, ¿no? Ningún peruano que estudie en una universidad tiene como meta hacer taxi. Evidentemente habrá situaciones en que pero nadie busca estudiar para luego desempeñarse en un empleo por debajo de sus calificaciones, ¿no? El empleo da dignidad, ¿no? Y yo creo que el empleo es la principal entrada a la economía formal. No, y también es un riesgo, si queremos ponernos de ese lado, de seguridad ciudadana. Porque si tú tienes una familia que llega y no puede incorporarse a la sociedad, los chicos no pueden incorporarse al sistema educativo, ¿dónde van a terminar? En las calles, seguramente hasta en pandillas, porque algo tienen que hacer, con algún grupo se tienen que sentir identificados, ¿no? Entonces no podemos aislarlos para que al final terminen de un lado que tampoco le beneficia a la sociedad peruana. Exactamente, ¿no? Es que se crea un gran problema ahí y hay un rechazo. Por ejemplo, el alumno venezolano se matricula normalmente en la escuela pública, pero la escuela pública, aunque digamos, no se paga, pero hay una serie de pagos que hay que hacer, por ejemplo, una cuota por el Día de la Madre, una cuota por el Día del Padre, cuota por el Día de la Profesora, cuota por el aniversario cuota por una rifa, cuota por el paseo, cuota por la fiesta de promoción. Entonces, sumando todo eso es un dineral
que muchas veces estos jóvenes venezolanos en las escuelas públicas no tienen posibilidad porque los papás ni siquiera ganan un sueldo mínimo. Entonces ahí también comienza a haber una serie de discriminación o rechazo porque no pueden cumplir estas cuotas que van saliendo, ¿no? Bueno, José, muchas gracias por la visita, muchas gracias además y felicitaciones por la publicación. Que es un libro, y sí me gustaría mencionar que tiene historias de toda América Latina, ¿verdad? Es una recopilación de artículos. Sí, es un libro que tiene efectivamente artículos de 10 países latinoamericanos y uno de España, que lo que busca dar cuenta es de este fenómeno que es común casi a toda América Latina, esta presencia de migrantes venezolanos no esperada y que se van incorporando a la vida de estos países de manera casi informal, ¿no? Muchas gracias. José Queclin, investigador del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Buenos días. Muchas gracias, hasta luego. Brevísima pausa, ya venimos.